confírmenme. Sí, licenciado. Muy bien. Bien, entonces vimos la ubicación geográfica. Bueno, esos mapas tienen que tratar la manera de manejarlos, no digo aprenderlos de memoria, ¿verdad? Pero manejarlos porque pues, ya a estas alturas ya tendríamos que estar familiarizados con todas estas regiones. Hay que reconocerlas porque vamos a comenzar a hablar poco a poco más del occidente. Acuérdense que hemos estado en lo que llamamos actualmente Medio Oriente. Ahora nos estamos moviendo más hacia el occidente europeo. Según las culturas van desarrollándose más en esa región. Entonces, la E, la D es el término con el que nos vamos a referir en general a la región en la que estamos en este momento, que es la región de Grecia. Hacia el oriente tenemos Mesopotamia, acá, y tenemos hacia el sur Egipto, bueno, suroriente sería Egipto. Hacia el occidente tenemos la península itálica, y acá las culturas son etruscos y romanos, la región de Etruria y Roma. Esta región que está marcada con verde, les decía, es territorio griego también, es parte de la Hélade. Esto es parte de la Hélade, es conocida como la Magna Grecia. Por eso es que la religión griega y romana se parece tanto, porque cuando Grecia ya era una cultura muy avanzada, eh, y ya tenían bien establecida la religión, los romanos que estaban en ese momento, pues también comenzando a organizarse como una sociedad también, tuvieron una influencia muy cercana con Grecia. Y ahí adaptaron, bueno, desde antes de ser los etruscos, que serían la más antigua que Roma, ya los dioses pues eran básicamente los mismos. Bien, vimos sobre esto entonces, la cronología también, ya nos ubicamos. Vimos un poco de la influencia griega, eh, cómo era que se desarrollaban las actividades para ellos. Los griegos son muy dados para el análisis de todo lo que existía alrededor, la filosofía, las matemáticas, la física. Todos esos elementos pues eran bastante estudiados. Acá la medicina también, aún, aparte de la poesía, eh, la, ¿cómo se llama esto? El teatro, eran otras de las actividades que se realizaban muy abiertamente. Y a nivel político, de los griegos es que pues tenemos la influencia de un método uno de los modos de gobierno, que es el de la democracia. El poder reside en el pueblo. Es decir, que esos fueron los primeros en votar si alguien quería o no que algo se realizara de manera directa. Acá vamos a diferenciar un poco. Por ejemplo, nosotros se le llaman democracias representativas. Eso es porque nosotros elegimos un representante y ese representante es el que toma decisiones por nosotros. Aunque ustedes no estén de acuerdo, si ustedes votaron por esa persona, él va a tomar decisiones por ustedes, aunque ustedes no estén de acuerdo. Porque él supone, cuando ustedes votaron por él, le dieron el poder para que hiciera cualquier cosa que a ustedes se supone les conviene. Entonces, esa es representativa. La democracia en la que Grecia, o la que Grecia hacía, era directa. O sea que había una constante consulta también con el pueblo, era el que tenía el poder. No es el único modo de gobierno, vamos a ver algunos de los que se trabajaron acá. Creo que llegamos hasta aquí, creo, sí, las polis. Las polis son las ciudades griegas. Eh, Estaban más o menos separadas por lo mismo de la naturaleza geográfica de la región, y eso es lo que permitió pues que no tuvieran un solo gobierno. Sin embargo, hicieron alianzas entre ellas en algún momento. De igual manera también se enfrentaron también en otras por la lucha de control del territorio o de rutas de comercio también. Pero las dos polis más importantes fueron la de Esparta y la de Atenas. Esas son las dos principales. Ya luego cuando pasamos eh, al periodo helénico, entonces parte de la hegemonía pasa hacia la región norte de Grecia, que es donde está Macedonia.
y Macedonia termina por unificar todo, y ahí es donde tenemos la gesta de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que es el que convierte a Grecia en una sola nación y gana mucho territorio, tanto así que conquista Mesopotamia y conquista Egipto. Bien, esto es siempre sobre lo mismo que ya les hablé la vez anterior, lo que les expliqué sobre la parte de influencia griega al sur de la península eh, itálica, la Grecia insular, la Grecia asiática, la que tiene que ver con la región de Anatolia, donde actualmente está Turquía, y bueno, las características climáticas que permitían la vida o las actividades más bien al aire libre, y el relieve montañoso, que ese también es parte de lo que va a nutrir para ellos mucho de sus creencias religiosas. Por ejemplo, cuando se habla de los dioses olímpicos, eh, eso vive en un monte, en una montaña que se llama Olimpo, por de ahí viene el nombre, dioses olímpicos. Son los dioses que viven en el monte Olimpo, porque la idea de ellos era que en esas montañas pues habitaban los dioses. Creo que vimos también esto sobre los ciudadanos y los no ciudadanos. Era manera como se dividía la sociedad. Los ciudadanos eran los que tenían eh, privilegios, aquí me refiero a poder, a poseer algo, a poder acceder al gobierno, puede ser parte del gobierno o algún cargo de dirección, y eran únicamente los hombres. Las mujeres no se consideraban ciudadanas y tenían funciones pues al margen del gobierno de las polis. Los extranjeros tampoco se consideraban ciudadanos y los esclavos tampoco eran ciudadanos. Es decir, que el caso de las mujeres, esclavos y extranjeros se consideraban de segunda categoría. Esa era la manera de que lo veían acá. Hemos visto en todas las culturas, después bueno, ya del periodo de la de los metales, desde la Mesopotamia, Egipto, y las culturas del mar Egeo, y ahora de las griegas, que pues son comunidades, son sociedades más bien eminentemente patriarcales, donde la mujer tiene funciones pero más domésticas, y también las relativas a ser sacerdotisas, por ejemplo, en diversos templos. Eso sí lo tiene. Sin embargo, pues siguen siendo los hombres los que tienen el gobierno. No significa que a lo largo de la historia de estos pueblos no haya existido una mujer que sobresaliera y que tomara las riendas aún de las naciones. En el caso de Egipto, por ejemplo, pues ahí tenemos nombres de mujeres que han llegado hasta nuestros tiempos. Nefertiti, Cleopatra, por ejemplo. En el caso de Grecia está Hipatia, está también Safo y otras más que han tenido pues parte bastante importante en el registro histórico. No sé si hay comentarios hasta acá. ¿No? ¿Preguntas? Todo bien. Bueno, sobre la religión, pues igual que todas las culturas antiguas, la religión griega es politeísta, eso significa que tienen muchos dioses. Algo bien importante que no se nos debe de escapar es esto, miren. Eh, los dioses son antropomórficos, o sea, tienen forma humana. Para los sumerios, por ejemplo, para los egipcios, los dioses podían tener formas eh, híbridas entre humanos y animales. Bueno, en Egipto es donde mejor lo vimos. La mayor parte de los dioses eran mitad hombre, mitad ibis, por ejemplo, mitad cocodrilo, o la cabeza de cocodrilo, de un halcón, y así otros más. Y se consideraban dioses, eran muy importantes. En el caso de los griegos, todos los dioses fueron hechos a la medida del ser humano, es decir, que son como nosotros, los seres humanos, físicamente y en lo que se refiere también a los aspectos morales y sentimentales también. Es decir, sienten, sufren, eh, envidian, sufren dolor,
Eh, Tal vez de enfermarse, ahí es lo único en lo que se eran diferentes a nosotros, porque son dioses inmortales. Pero por lo demás, es como que estemos hablando de seres humanos. Por eso es tantos pleitos entre ellos. La vez pasada hablamos, cuando estábamos refiriéndonos de la historia de la Ilíada, de una diosa que llega y tira una manzana en la mesa. Esa diosa representaba pues todo aquello que no quisiera nadie tener cerca, que es la discordia. Es la gente que está tratando de la manera que las cosas salgan mal o de que alguien se pelee. Es algo humano y ahí está representada en una diosa. Luego las diosas ven la manzana y la manzana dice la más hermosa, y tanto mujeres mortales como diosas ansiaron, desearon tener esa manzana. Las mujeres mortales optaron por apartarse cuando vieron que las diosas comenzaron a mostrar mucho interés. Y las diosas fueron las que terminaron, que sería disputándose ese fruto de oro, que al final Paris se lo dio a la diosa Venus. Y a partir de ahí aparece el rencor también, porque comienzan a pelearse entre ellos, y las diosas forman fila a la par de los grupos humanos en litigio, y hacen que los dioses también se metan a la guerra. Entonces, los dioses y los seres humanos básicamente es como que seamos iguales. La única diferencia es que los dioses son mortales. En los dioses griegos no vamos a encontrar, al menos en los dioses, no vamos a encontrar híbridos. O sea, no habrá un ser humano con cabeza de león, por ejemplo. No corresponde. Y si lo hay, entonces estamos hablando de un ser que no representa los aspectos buenos dentro de toda la cosmovisión de los griegos, sino algo malo. Los dioses, perdón, los dioses o los equivalentes a los monstruos que luchaban tanto contra dioses como contra mortales, esos iban a tener formas híbridas, en algunos casos van a ser deformes, no serían perfectos en cuanto a su forma física. Entonces eso debe ser bien, bien importante que lo manejen. Ahí, eso es lo que dice acá. Eh, bueno, al final se pueden ver acá, dice, no conocían de enfermedad, miseria, vejez, ni muerte, ya que son omnipotentes e inmortales. La envidia sí la conoce, porque por eso pues se generan muchas aventuras, muchos mitos alrededor de los dioses también mezclados con los humanos. ¿No sé, algún comentario sobre eso? ¿Algo que sepan? ¿No? ¿Todo se entiende? Me preocupan ustedes cuando están así, fíjense. Bien, vamos. Se entiende. Muy bien, gracias. No, pero bueno, yo espero que sí se entienda, ¿verdad? Lo que me refiero es si algo conocían acerca de esto. Bien, como hay diferentes generaciones de dioses, ¿sí, Guillermo? Yo tenía una duda que justo le iba a mencionar Ujú. los dioses del Olimpo, pero ya veo que eso continúa ahorita. Eh, bueno, solo los menciono acá para diferenciarlos, pero sí, no sé cuál era la duda. Pero a ver si comenzamos por ahí. No, era relacionado, creo que una compañera preguntó también ahí que los dioses tenían sentimientos, Ujú. que creo que según los sentimientos que ellos tenían, así eran pues el ámbito en que, digamos, la diosa del amor, de la guerra. Sí, eso es cierto. Muchas gracias. También Fátima, quien decía acá sentimientos humanos. Sí, de hecho, representan, eh, por ejemplo, discordia. Ustedes, bueno, todos tenemos una tía que llega a la fiesta a pelear, pues, a criticar y termina discutiéndose con alguien. Entonces, a eso se le llama discordia. Y bueno, de hecho, en las clases, tanto para ustedes como para nosotros, siempre tenemos a alguien que es el que genera un poco de ese. No, bueno, siempre. Ustedes son bien tranquilos, pero de repente aparece alguien que es así como, que es el que está tratando de ser así como bien puntual en algunas cosas, de manera que alguien se moleste. Pues discordia,
la discordia, está representada en una divinidad. Y ella es la que llega a esta boda a la que no le invitaron, y no le invitaron porque dijeron, esta la va a venir a regar aquí, pero no le invitan. Y llega de escondidas, así envuelta en un traje, se para enfrente y solamente lanza la manzana a la mesa principal del banquete y dice que era para la más hermosa. Y eso es la inscripción que tenía la manzana. Entonces eso es lo que sucede. Los dioses del Olimpo son así. Bueno, ya vamos a ver un poco de la genealogía, porque eso sí es importante que veamos, más que las otras genealogías de dioses de los santos sumerios, que por donde comenzamos, o los egipcios, porque estos los vamos a seguir viendo a lo largo de la historia del arte de acá hasta que lleguemos al siglo XX. Entonces es importante que sepamos de dónde viene y dónde están dentro de la genealogía. Eh, Ahora bien, para la fecha, para nuestra época, hay infinidad, hay miles de historias relativas a los dioses, principalmente los dioses del Olimpo, los llamados olímpicos. Pero hay otros niveles antes que ellos, y también hay otros inferiores que son semidioses, por ejemplo. ¿Cómo saber cuáles son válidos y cuáles no? Pues es bien difícil, es muy difícil. Yo les puedo dar aquí, vamos a hablar algunos ejemplos que les traigo por acá. Y ustedes me dicen, no, pero yo escuché que esto era así, pero es que yo leí que esto, lo que sucedió realmente fue esto, y ustedes me van a dar una variante del mito. Las variantes del mito existen, no hay un solo mito. Puede que yo esté dándoles una variante y ustedes me estén diciendo cuál es el mito original. Vamos a dar por válidos la mayoría siempre y cuando no se alejen de la esencia, pues, del mito. Pero ¿cómo saber? Fíjense que hay un documento eh, que está ubicado más o menos entre el siglo 8 y el siglo 7 antes de Cristo, es decir, entre el 800 al 600 antes de Cristo, y fue escrito justamente para hacer un ordenamiento de todos los mitos que existían en aquel momento. Eso lo hizo un poeta llamado Hesiodo, y el libro se llama La Teogonía. Es acerca del origen de los dioses. Él no nos habla de los mitos a detalle, sino que nos menciona dentro del libro diversos aspectos referidos a Dios, digamos, características, y dice, este Dios tuvo algo que ver con aquella diosa, y producto de esa unión nació esto, y así. Entonces, a partir de eso es que los mitos comenzaron a extenderse. Y luego, bueno, en la Edad Media, luego el Renacimiento, luego el Barroco, el Neoclásico, el Romántico, todos los poetas, escritores, pintores comenzaron a tomar esos datos y los fueron haciendo propios, agregando, quitando, ampliando, de manera que de hacer más interesantes los mitos. Entonces, por eso es que no podemos hablar de una pureza así de los mitos que conocemos actualmente. Siempre más bien hubo en ese lapso de tiempo algo que contaminó el mito original. Pero, pues en la teogonía de Hesiodo, ahí tenemos los datos más certeros. ¿Cómo era la cosmovisión de los griegos? ¿Cómo veían ellos el mundo? Pues como todas las culturas antiguas, pensaban que el universo era una esfera y que nosotros estábamos en el centro de esa esfera. ¿Se acuerdan este esquema? Que lo vimos con Mesopotamia, los egipcios también lo manejaban. Ellos pensaban que la Tierra era plana y que pues acá estaban las montañas, los bosques, los ríos, y habían unas montañas mucho más altas que era donde los dioses existían, donde los dioses vivían. Sobre ellos estaba una divinidad, es decir, personificaban la bóveda celeste y a esa le llamaban Urano. Luego está la Tierra, era Gaia, o Gaea, Gaia, lo mismo. Y alrededor estaba el Ponto, que era el mar que rodeaba la Tierra plana. Y bajo Gaia estaba el Erebo, que era otro dios y representaba una zona en la que había oscuridad. Pero también en ese espacio, en el Erebo, se ubicaban
otros, digamos, como compartimientos, como imagínenselo como si fuese una mina, donde hay diferentes espacios. Ahí tendríamos entonces tanto los campos elíseos, que es el lugar, digamos, el equivalente al cielo del cristianismo, el lugar donde se va a descansar porque han tenido un premio por haberse comportado bien en la tierra, mientras vivían, pero también hay un lugar donde van a ser castigados, que es las regiones infernales, el lugar donde está los infiernos, no el infierno, sino los infiernos. Ahí tenemos también a otro dios también en esa región. Y visto digamos, de planta, esa tierra plana tenía esta forma. Ellos conocían bastante bien eh, las regiones alrededor del mar Mediterráneo, que es eso que estamos viendo acá. Sabían de algunas zonas hacia el sur de ese mar, hacia el oriente, hacia el norte. Y bueno, sobre eso decían, pues había agua, porque cualquier lugar que siguieran, en lo que les permitiera su vida, siempre iban a encontrar agua. Entonces, por eso pensaban que el mar perdón, que un océano rodeaba la tierra. Bien, esa era entonces la, la cosmovisión de ellos. De esa manera veían el, el mundo. ¿Alguna pregunta acá o comentario? En el chat. ¿Cómo están? Dígame. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Laura, dígame. En las montañas no estaba representado por ningún dios. ¿Cómo no? Hay diversas divinidades, pero son más locales, es decir, no es solo un dios para todas las montañas, sino que dependiendo de las regiones, así había alguna divinidad asociada a las montañas. Gracias, Lee. Bueno, bien, aquí tenemos la explicación sobre esto que les mencionaba. Urano es uno de los dioses primordiales, es decir, es de las primeras generaciones de los dioses. Es esposo de Gaia o de Gea, que es la tierra. Gaia es la diosa madre, acuérdense, pues la diosa madre. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando de la diosa madre? Pues la figura de la diosa madre no se pierde, sigue estando presente. ¿Por qué? Porque pues, para ellos sigue siendo algo extraordinario el hecho de que una vida venga al mundo a través de las mujeres, en el caso de los seres humanos, y en los animales también veían lo mismo, pero especialmente en los seres humanos sí les parecía algo extraordinario y lo asociaban siempre hacia la fertilidad, hacia el agua también, porque en el momento del nacimiento hay agua que sale, líquido amniótico. Entonces, Gaia va a ser muy, muy importante. El Erebo es una personificación de las sombras, de la oscuridad, y es hermano de la noche, de la diosa Nix. Y el Tártaro, ese es el nombre que buscaba hace un momento, el Tártaro es otra divinidad. Es muy profundo, eh, todavía más que el reino de Hades. Hades es otro de los dioses que se corresponde a los infiernos, por eso decía los infiernos. Es diferente al infierno en el cristianismo, y el cristianismo aquí todavía ni tales, no hay nada de cristianismo en este momento, es decir, no se conoce la concepción de cielo y de infierno acá, sino que los campos elíseos, el lugar de descanso, y los infiernos, los lugares de castigo, dependiendo del nivel de maldad, pues así era el lugar a donde se van castigados. Y están bajo tierra. Ahí también otro dato, que más adelante, cuando lleguen ustedes historiadores, lo van a ver mejor, es por qué se ubica luego el infierno abajo y el cielo arriba. Pues, se ve en la historia 2. Bien, vamos a ver qué más. A partir de la teogonía de Hesiodo, se puede establecer una genealogía de dioses como esta que observan acá, siendo siempre el caos el origen de todo. Caos no significa desorden, sino que puede ser simplemente un vacío, y a partir de eso se genera siempre una divinidad o dos divinidades, en este caso es un aspecto dual, Urano, que es el cielo, perdón, y Gaia, que es la tierra, Ea, que es el nombre que se le da. Entonces, a partir de eso, ya tenemos pues los primeros
seres, digamos, que se van a unir y van a comenzar a procrear. De Gea y de Urano nacen la primera generación de dioses, son los llamados titanes. Entre esos tenemos los cíclopes, son Arges, Estéropes, Dontes, los titanes, el océano, Parión, Seo, Crío, Japeto. Las titánides son femeninas, Temis, Nemésine, Nemósine, Tía, Febe y Tetis, y los hecatónquiros, Joto, Brio y Giges. Los hecatónquiros, según la mitología griega, esos son los que producen los terremotos. Tienen 100 brazos y viven bajo tierra. Y cuando quieren castigar al ser humano, pues entonces ponen sus brazos en las paredes de las cuevas y los sacuden para que tiemble la tierra. Uno de los titanes es Crono y otro es Rea. Aparte, hay una genealogía, perdón, dentro de la genealogía se menciona también a los gigantes. Aquí entra, o sea, no necesariamente estamos hablando de personas de gran tamaño, sino dependiendo de la grandeza de las hazañas que hicieron. Entonces hay una variedad de mitos también referidos a los gigantes. Y Venus o Afrodita también pues es parte de la creación, solo que ella nace sin la intervención de una figura femenina, sino que nace de Urano, ya les voy a explicar cómo. Luego, bueno, tenemos Crono, Rea, Crono o Cronos. Él derrotó a su padre Urano y, según el mito, le cortó los testículos y los lanzó al mar. Y cuando cayeron al mar, hubo como una explosión dentro del mar, y de la espuma que salió, nació la diosa Venus, ya adulta. Ese es el origen de Venus. Por eso en muchas pinturas Venus aparece que la llevan en una concha por las olas, porque ella nació del mar. Entonces, Cronos y Rea son ahora, son hermanos, y bueno, se casan entre ellos y tienen hijos. Acuérdense de una figura que creo que mencionamos, los oráculos. Los oráculos hablan la verdad acerca de lo que va a suceder, no importa cuándo. Si un oráculo dice que algo va a suceder, pues va a suceder. No importa cuándo, pero va a suceder. Entonces, por haber hecho lo que hizo con su padre, ¿cómo se llama? Con Urano, Cronos recibió un oráculo, y es que uno de sus hijos lo va también a vencer, le va a quitar el trono. Entonces, Cronos lo que hace es, cada vez que nace uno de sus hijos, que tiene con su hermana Rea, se lo devora, se lo come cada uno de sus hijos. Y Rea un momento llega y ya no lo quiere seguir haciendo, entonces esconde a uno de sus hijos, le da una piedra a él, como él solamente se los tragaba, le da una piedra, se la traga, y el niño lo dio para que alguien lo criara. Cuando el niño hubo tenido ya una edad tanto mayor, pues entonces le dijeron quién era él realmente y qué era lo que había sucedido. Entonces él va donde su padre Urano, lucha con él y lo vence. Y porque eso es lo que había dicho el oráculo. Luego, según unos parientes del mito, pues le abre la panza y salen todos sus hermanos vivos, aún ya adultos, de la panza de Cronos. Entonces, el dios que sobrevive, el que no se lo dieron para que lo tragara, fue Zeus. Entonces, Zeus es el dios que salva al resto de sus hermanos y los coloca en diferentes áreas del mundo conocido para que gobiernen junto con él en diversas partes del mundo conocido. A estos, entonces, que ven aquí en color naranja, son los que se llaman los dioses olímpicos. Son los dioses del monte Olimpo, hijos de Cronos y de Rea. Eso de que Cronos se devoraba a todos sus hijos es parte de aquella frase que ustedes conocen, que dicen que el tiempo lo devora todo. Por eso debemos apurarnos y aprovechar el tiempo, porque el tiempo lo devora todo. Y ese tiempo del que hablamos es Cronos, que se comía a sus hijos. ¿Quiénes eran estos? Pues los dioses olímpicos: Hestia, Hades, Hera, Zeus, Demeter, Poseidón, el mismo Neptuno, Hefestos,
Ares, Perséfone y Proserpina, solo que Zeus y Hera tienen dos hijos. Según otros mitos solamente es uno, pero según esta versión que les muestro, tiene dos hijos. Uno es Hefestos y el otro es Ares. Hefestos es el mismo Vulcano y Ares es el mismo dios Marte, dios de la guerra, y Hefestos, dios de la fragua. Luego Zeus, porque Zeus, si una cosa no era fiel a su esposa, porque se casó con su hermana también, y la hermana es Hera, o Juno. Solo tuvieron dos hijos, pero Zeus tuvo un montón de hijos con mujeres mortales y con otras diosas o semidiosas. Entonces Zeus y Demeter, o la diosa Ceres, tuvo una hija más que es Proserpina. Tanto Ceres y Proserpina están asociadas a la naturaleza, a la cosecha, por ejemplo, y a la naturaleza. Ya habíamos, Ceres sería la madre naturaleza y Proserpina o Perséfone sería la diosa de la cosecha. Ya más adelante vamos a hablar un poco de ellas también. Luego, aquí en celeste ven los diferentes, bueno, parte, porque no están todos acá, los hijos que tuvo Zeus fuera del matrimonio. Con la diosa Leto tuvo a Artemis y al dios Apolo. Con Metis tuvo a Atenea y Minerva. Según alguna variante del mito, Minerva más bien nace adulta en la cabeza de Zeus. De Zeus y Semele, Dioniso, o el dios Baco. Con la diosa Maya, Zeus tuvo a Hermes o Mercurio, y con la diosa Acmea tuvo a Heracles y a Hércules. Era cosa seria, como dice Guillermo, Zeus. Bueno, y luego con mortales tuvo un montón también. Por ejemplo, con la princesa Danae, el papá, sabiendo que la pretendían, e incluso Zeus la encerró bajo llave en una torre completamente sellada, y solamente tenía una ventanita en la parte alta del techo. Pues Dios cayó como una lluvia de oro encima de Danae, y Danae quedó embarazada. Y producto de eso es que nace uno de los héroes que se llama Perseo. Ese Perseo es el de, ¿cómo se llama? Pegaso, y la historia de la medusa y todo lo demás. Es ese. También tuvo con otra, me parece que se llama Danae. No, Danae es la lluvia de oro. Leda. Con Leda tuvo también dos hijos. Pero con Leda él se transformó en una oca o en un cisne, y de esa forma copuló con ella. Entonces ella quedó embarazada y tuvo dos huevos. De esos huevos nacen Castor y Pollux, que son los gemelos de la generación de Géminis. Entonces, vean cómo todo tiene una explicación, tiene un enlace, y es algo muy rico en la mitología griega. Por eso siempre les recomiendo que vean, que revisen, que estudien eso, porque en algún momento, en alguna pintura, en cualquiera de los periodos artísticos, vamos a encontrar siempre una referencia a estos libros. Veamos por acá. No tenían con qué entretenerse. Dice Elisa, le debemos la moral de la mitología griega a Zeus. Bueno, Zeus es uno, pero les diré que también pues habían otros más. Bueno, ahí están de acuerdo. Por culpa de, hay que hablar tantos nombres. No, pues los griegos, la misma mentalidad griega era la que hacía que buscaran una explicación para todo, y por eso cada cosa tenía un nombre. Hércules también, Hércules, exacto. Por eso, como era hijo de fuera del matrimonio, por eso Hera no lo quería, y por eso Hera lo castigó, mandándolo a realizar 12 trabajos, como que se conocen los 12 trabajos de Zeus. Poseidón está al mismo nivel que Zeus. Sí, Alejandra. Tenía una duda sobre lo de Medusa. Yo había visto que había sido Poseidón. No sé si es verdad. ¿Poseidón qué? ¿Y qué hizo Poseidón con Medusa? De que, bueno, el mito que yo vi, o siempre he visto, es que Medusa le servía a Atena,
y que Poseidón llegó a abusar de ella. No sé si es... No, eso sí es cierto. No, cuando yo mencioné a Perseo, es porque Perseo es el que le corta la cabeza. A eso es a lo que me refería. Es hijo de Danae. Era una sacerdotisa, correcto. ¿Alguien más levantó la mano? ¿No alcancé a ver? No. ¿Sí? ¿Guillermo? Hace poco en sociología nosotros hicimos un trabajo de investigación de una obra del Renacimiento, perdón. Entonces, se ve que los artistas del Renacimiento trabajaban bastante con la mitología griega. Entonces nosotros en mi grupo escogimos una obra que se llama Perseo liberando a Andrómeda. Ujú. Y el punto es que llegamos a un libro que se llama La Metamorfosis, que ahí habla de varios personajes de la mitología griega. Está Perseo, Andrómeda, incluso se menciona a Medusa. Así que solo lo comento por si a alguien le interese, si es posible, pues les puedo compartir el libro. Ah, qué bueno, sí. Era interesante que lo compartieras. Eso sí, creo que nos interesa a todos, me incluyo. Y bueno, pues la historia de Perseo va sobre esa vía, ¿cómo se llama? La lucha contra uno de los hijos, eh, em, digamos, más bien uno de los seres deformes que son hijos de Zeus, pero que no se consideran, como le dijera, no se consideran, o más bien, no son dioses como tal, sino que los consideraríamos como el equivalente a los demonios, pero no me gusta ocupar esa palabra porque todavía no es como lo pertinente. Pero por eso ocupo la palabra monstruo. Andrómeda, hay mucho, o sea, todos los mitos están entrelazados, eso es lo que sucede. Por eso es que de repente encontramos una cosa y nos lleva a algo más. Eso es importante reconocerlo para poder aprovechar, ¿verdad? Y movernos por todas esas vías que nos permiten los mitos. Seto dice acá, Guillermo, ¿es la sacerdotisa o qué, Guillermo? No, Seto era un monstruo que mandó Poseidón para que matara a Perseo. Exacto, exacto. Gracias. El nombre no lo recordaba. Bien, esto es sobre lo que les he estado mencionando, parte de la genealogía, así que no me voy a detener en eso. También esto ya les mencioné en la anterior, pero esta es otra genealogía. Si ustedes ponen genealogía dioses griegos en Google, les van a aparecer un montón. Y no les puedo decir, miren, esta sí, esta no. La única manera que tendríamos más certeza es que leamos la obra, la Teogonía, y a partir de ahí pues saquemos las conclusiones ya de cuáles sí, cuáles no, porque lo demás pues la poesía, como les decía, las novelas, el mismo arte a través de la pintura, la escultura, ha ido enriqueciendo bastante. Porque, por ejemplo, un artista se le ocurre hacer una escultura en la que retrata a, por ejemplo, Apolo con una ninfa, y viene luego un poeta, observa la obra y a partir de eso escribe un poema. Y luego alguien ve el poema y a partir de eso lo retoma para un cuento, una novela. Entonces, de esa manera es que los mitos se han ido haciendo como muy, muy amplios. Sí, comenzamos por acá. Sobre mitología, como es parte de la religión, para nosotros es mito, pero para los griegos era religión. Y a través de la religión ellos buscaban la explicación de todas las cosas. Eso no es nuevo, todas las culturas antiguas hicieron lo mismo. Pero los griegos buscaban la manera de razonar las cosas hasta encontrar pues como una explicación que fuese para ellos valedera. Y actualmente podemos decir, no, eso no es así. Eso más bien lo vemos como poesía actualmente. Es poética la manera como ellos armaban
esas historias. Entonces, vamos a ver un poco sobre eso acá. No vamos a ver mucho, pero sí les traigo un par de casos sobre esto. Y siempre debemos tener en cuenta eso. Los mitos sirvieron para explicar algo, para explicarlo. Eh, Todo aquello que les pareciera extraño o que ameritaba para ir a una explicación, pues entonces lo van a convertir en un mito. Bien, Afrodita y Ares, ese es uno de los primeros mitos. ¿Qué sabemos sobre Afrodita y Ares? Sin googlear, sin googlear. Aquí lo primero vamos a hablar. De Afrodita, que es la diosa del amor y de la hicieron infidelidad. Perdón, Brian estaba primero, luego María Concepción. Quiero ver quién más levantó la mano. No, nadie, ya nadie levantó la mano. Bueno, escuché a Brian, pero luego escuché a quién más por ahí. Sí, yo decía que es la diosa del amor, de la fertilidad, de la virtud, y no recuerdo qué más. Muy bien, gracias. Concepción. Ay, Jordi. Bueno, la cuestión es que Afrodita y Ares, creo que como que Ares no quería mucho estar con Afrodita, pero como que ella se le insinuó a él. Entonces, bueno, cometieron infidelidad, pero Afrodita estaba con Hércules, creo, pero no recuerdo bien. Entonces, una vez los encontró acostados, entonces como que ahí hubo un conflicto entre ellos, porque en sí hubo una infidelidad. Bien, gracias. Guillermo creo que levantó la mano y luego no sé qué más, que la suben, ponen la mano, pero luego la quitan, no alcanzo a ver quién es. ¿No? Bueno, ya sabemos entonces quién es Afrodita. ¿Quién sería Ares? Dios de la guerra. Bien, gracias, el dios de la guerra. Entonces, vean, aquí vemos dos aspectos opuestos, la guerra y el amor. Va junto a eso, pues en la práctica no, ¿verdad? Siempre lo vemos como cosas opuestas. Pero acordémonos que para las culturas antiguas la vida es dual. Todos los aspectos de la vida son duales, es decir, hay un aspecto bueno y un aspecto malo, y los dos son necesarios, no puede estar separado. Para nosotros que estamos en un contexto de desarrollo de una cultura religiosa cristiana, se nos ha enseñado que el bien está por sobre el mal y ustedes deben tratar la manera de vencer siempre al mal y apartarlo, deshacerlo, dejarse del mal. Solo el bien debe existir. Eso no es dual. O sea, para que entendamos cómo es la dualidad. La dualidad sería aceptar que están bien las cosas, estando juntas, en equilibrio, no desequilibrar, siempre en equilibrio, el bien y el mal. Entonces, eso es lo que nos muestran los griegos acá. Afrodita y Ares son ese símbolo. Pues Afrodita, recuérdense que nació del mar, ¿verdad? Según la apariencia del mito, pues luego de que cayeran los testículos de Urano al mar, pues formó una borbojeo y espuma y de ahí nació Afrodita y fue llevada por las ninfas hacia, más bien fue llevada por Eolo, el dios del viento, hacia las costas donde las ninfas la recibieron y fueron las que la terminaron de educar y hasta que estuviese ya en un nivel, digamos, como presentable, la mostraron frente a los dioses del Olimpo. Pues los dioses quisieron estar con ella, pero ella se negó a todos, y entre esos acuérdense Zeus, ¿verdad? El que no desperdiciaba oportunidad, también lo despreció a él, pero Zeus es el jefe de los dioses. Entonces, ¿qué sucede con Zeus? La castiga y la manda a un lugar donde, pues, para él iba ella a sufrir, que es el lugar donde está Hades, el dios Hades, es decir, bajo tierra en el Erebo, en un lugar donde van los muertos, o hay uno de los lugares de castigo. Era un castigo para ella. Entonces, pues se casó la casaron más bien con este dios, pero ella luego tuvo amoríos efectivamente con Marte, el dios de la guerra. Y ellos se veían en en el bosque, en un claro del bosque, según uno de los mitos, y en ese lugar llegaba Ares junto con un amigo de él que se llamaba Arectión.
Y pues Arecleo se quedaba lejos, viendo hacia el horizonte, para avisarle en el momento en el que la diosa Aurora abriera las puertas del cielo, que eso significaba que iba a venir Apolo en el carruaje a mover a Helios y llevarlo para que iluminara la tierra, el sol. Entonces, pues así lo hicieron durante bastante tiempo. Pero en una de tantas, resulta que el amigo de Marte se durmió. Y entonces, pues ellos fueron encontrados juntos en el claro del bosque. Entonces, Apolo, que lo observa, va a donde está ¿cómo se llama? No, perdón, pero no es Hades, estoy aquí equivocado, no es Hades, es Vulcano, la casaron ella con Vulcano, el dios de la fragua, para que viviera abajo del monte Etna. Hades es otro, esa es otra historia, la vamos a tocar también, pero no, es Vulcano. Entonces va donde Vulcano y le dice lo que está sucediendo. Entonces, eso que le dice lo que está sucediendo, que es esto, esta es una obra de Velázquez, por cierto, la vamos a ver cuando vemos barroco, bueno, cuando vean barroco en la historia 2. Aquí está el dios, ¿cómo se llama? Apolo, diciéndole a Vulcano que su esposa está allá en un claro del bosque con el dios Ares. Entonces Vulcano se enoja, lleva una red de metal y cuando los ve se las lanza y los atrapa. Y luego, pues según esa versión del mito, pues, va donde los dioses del Olimpo, va donde Zeus y pone la queja. Y todos los dioses fueron a ver, los dioses, las diosas dicen que no fueron a ver, solamente los dioses fueron a ver la vergüenza en la que los habían puesto. Luego que sucede eso, entonces, pues ya puestos en vergüenza, Ares se molesta mucho porque él había puesto a alguien para que avisara cuando Aurora abriera las puertas del cielo. Eso de abrir las puertas del cielo es una metáfora del amanecer. De hecho, bueno, al menos en mi pueblo donde yo crecí, a las primeras luces de la mañana le llaman aurora. Que viene la aurora y cuando comienzan a ver los primeros destellos en el horizonte, antes que salga el sol. Entonces, cuando Aurora abre las puertas del cielo es porque ya el sol viene atrás, que es Helios. Entonces, pues se enojó con su amigo y entonces Alectrión fue condenado a que eternamente anunciara el amanecer. Eso. ¿Saben cómo se llama? O más bien, ¿saben de quién es el amigo de Marte? ¿Quién es el que eternamente anuncia cuando Aurora abre las puertas del cielo? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, No era Venus. no. Fíjense ustedes, todos los días en la mañana anuncia cuando Aurora abre las puertas del cielo. El canto del gallo, dice Fátima. Es exactamente. Es es una manera como los griegos explicaban por qué el gallo canta en las mañanas, justo cuando va a amanecer. Está avisando a Ares que Aurora ha abierto las puertas del cielo y entonces debe despedirse de Venus y que nadie los vea. Entonces, esto nos parece así como que bien trivial, ¿verdad? Tantas vueltas, tanto, tanto nudo en la historia para que al final nos estén hablando de un gallo. Pero fíjense que eso es poesía, básicamente, y a través de esa poesía ellos están explicando algo que no entendían. ¿Por qué los gallos cantan en la mañana? ¿Cuándo nos habremos puesto a pensar por qué los gallos, perdón, cantan más o menos a la misma hora antes del amanecer? Y a veces algunos cantan a medianoche también. Pues bien, eso es uno. ¿Sí, Guillermo? Cantan en los eclipses también. También, como ven que aparece la oscuridad, pues entonces también cantan por ahí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Déjenme ver aquí en el chat. Ah, bueno, solamente Fátima que mencionaba por ahí. Bien, eso entonces es un mito, vean, no hubo ninguna reacción ni nada. Seguramente ya lo conocían
están en otra cosa. Bien, ¿quién es este personaje? Ya que estamos hablando de y el dios Helios no era el dios del sol. Helios es el dios del sol. Vean, ahí hay diferentes versiones, digamos, variantes, porque Apolo también se asocia al sol, pero en un mito, Apolo es el que va manejando el carruaje que lleva a Helios o al sol atrás de él. Por eso es que a Apolo se le asocia como el dios sol también. Es una representación solar también de, que hay de él. Sí, Alison, luego Fátima. Yo sé que Eros es Cupido. Ah, muy bien, Eros es igual que Cupido. Acuérdense que unos nombres son en griego y otros en latín, ¿verdad? Vamos a hablar de Eros ahorita. Fátima. No, eso mismo le iba a decir que era Cupido. Bien. Dice Apolo le prestó, Elisa dice, Apolo le prestó el carruaje a su hijo y luego hizo un... bueno, es seguro, porque es que estos dioses eran igual que los humanos, eso estemos seguros. Bien, resulta que los personajes de los que acabamos de estar hablando, Eros y Marte, resulta que pues tuvieron hijos y uno de esos hijos es Eros. Entonces, Eros, Cupido, es el mismo. ¿Qué es lo que hace este personaje? Aparte de aparecer en toda la publicidad del mes de febrero. Lo que mencionó de Apolo lo vi en una película. Sí, Gabriel. Es el encargado de unir las almas destinadas. No, muy bien, una manera de decirlo, ¿está bien? ¿A través de qué lo hace? De un Flechas. flechazo, creo. Es sirvienta de la diosa del amor. Es sirviente de la diosa del amor, creo. Sí, es la diosa Venus. Bien, pues bueno, resulta que Eros efectivamente se sabe de él que él tenía un hermano también, que es hijo de Ares y de Afrodita o Venus. Ese se llama Anteros. Eros es la divinidad, digamos, asociada al amor juvenil, al amor más inmaduro, más inocente, si quieren verlo así, y Anteros, el amor más profundo y el más pasional. Ya, no es un amor juvenil en este caso, digamos de adolescentes. En el caso de este primero que les mencionaba de Eros, es, bueno, ustedes lo sabrán, inició ciclo y le gustaba tal persona de su grupo, pero ya a estas alturas del ciclo ya le gusta alguien más. Cuando finaliza el ciclo le va a gustar otra más, y no, hoy es alguien del otro grupo. Entonces, así como se mueve y salta ese crush de ustedes de un lado a otro, eso es lo que ellos representaban con Eros. O sea, no es un amor profundo, es un amor superficial que solamente depende del gusto, primero. Y Anteros es más profundo, Anteros es más pasional, es un amor ya, digamos que comenzaba a cimentarse y por eso es que se asocia también un poco al rencor, porque cuando es traicionado, realmente castiga, digamos, a la persona que lo daña. Parte del mito es, y veamos ahí otra vez lo de la poesía en la mitología griega, es que Anteros representa la pasión. Casi siempre, o no casi siempre, pero en muchos se les representa a estos dos como dos niños pleitistas. Siempre están luchando, empujándose, tironeándose, porque no pueden estar juntos. O sea, son dos cosas completamente separadas. Pero sí sucedió que cuando Eros, cuando Anteros nació, Eros creció, según una de las versiones del mito. Ahí les dejo el dato sobre lo que representan cada uno. Resulta que cuando Anteros nace, Eros crece y se vuelve un joven. Por eso es que en algunas pinturas, esculturas, vamos a encontrar que Eros está representado como un niño chiquito con alas o va a ser representado como un joven con alas, porque creció, pero creció hasta que la pasión apareció. Ahí está lo de la poesía. El amor no crece si no hay pasión. Si solamente es un amor juvenil, solo es un gusto, pues el amor no va a crecer.
Eso es lo que se representa por ahí. ¿Sí, Laura? Entonces, Eros vendría siendo el hermano mayor. Sí, pero es pequeño, nunca crecía, creció hasta que Anteros nace. Antes, ¿no? Sí, bueno, de hecho, cuando Anteros desaparece, él vuelve a convertirse en un niño travieso. Ahora, un dato también. Si dicen que pues Eros lleva las flechas del amor y está destinado a unir los corazones que deberían de unirse, pues según el mito, Eros también tiene junto con las flechas del amor, tiene las flechas de la muerte. O sea, tanto como reparte amor, también reparte muerte. Y entonces aquí viene una historia y es la referida a esos dos personajes, Eros y Psique. Psique era una joven muy bella en un reino, en la región, y su padre presumía que era más bella que la diosa Venus, y eso no le gustó a la diosa Venus. Recuerden, los dioses son rencorosos y les molesta que se comparen con ellos. Entonces mandó a su hijo, que es Eros, para que matara a la joven. Entonces Eros entra a la habitación y observa a la joven en su lecho, y entonces cuando hace el movimiento para sacar la flecha de su espalda, está tan anonadado viendo a la joven bella que se hiere un dedo con una de las flechas del amor. Y entonces ya no cumple la misión por la que la mandaron, sino que queda enamorado de Psique. Y entonces se la lleva con ayuda de Eolo, uno de los dioses del viento, se la lleva. Para que les parece gracioso, ahí estoy viendo caras riéndose. Vean, eso es grave, ya les pasará a ustedes algún día. Resulta que se lleva a la joven hacia un lugar, un castillo, y se presenta a ella hasta en la oscuridad, o sea, cuando todo es oscuro, y le dice que debe de estar con ella, o sea, que si ella quiere estar con él, porque la ama, dice, ella debe de cumplir con un requisito, y ese requisito es que no lo debe de ver, no debe observarlo. Él va a llegar durante las noches, va a estar con ella, y en la mañana se va a ir antes que ella lo vea con la luz del día, y ella debe confiar. Y entonces ella acepta, y tiene durante el día un castillo con un jardín, sirvientes y todo. Y por la noche se ve bueno, no se ven, sino que están juntos con él. Pues resulta que con el tiempo las hermanas de Psique la encuentran, la visitan, y entonces ella les explica cómo es que tiene todas esas riquezas a su alrededor, y les habla del amado que tiene. Y le dicen ella cómo es posible que no lo ha visto, qué tal si es un monstruo, qué tal si es alguien deforme, que debería de verlo, y que no se confíe, porque en algún momento se la va a comer o la va a matar. Entonces le dejan una lámpara de aceite y le dejan una daga para que en la noche, cuando duerma Eros, ella encienda la lámpara y lo vea. Y si es un monstruo, que lo mate. Y si no es un monstruo, pues entonces que siga la vida como hasta ese momento. Resulta que, según el mito, pues sucede que en la noche, cuando ya Eros está dormido, ella despierta y entonces enciende la lámpara, se acerca al lecho donde está, y resulta que observa que es un joven muy hermoso, y entonces se queda contemplándola y se olvida que en la mano tiene la lámpara de aceite. Entonces se ladea la lámpara y se caen unas gotas de aceite caliente, y le caen en el hombro a Eros. Entonces cuando Eros despierta ve la escena y esa escena es así que con una daga en la mano y una lámpara en la otra, que eso para él pues es un signo de desconfianza de parte de ella. Entonces le dice que no hay amor sin fe y que el amor de ella no existe. Y entonces sale volando por la ventana y se va. Y luego viene una tormenta y pues todo lo que comúnmente pasa cuando hay desgracias en una historia, ¿verdad? Que todo se pone feo. Vean, ¿qué es lo que representan los griegos con esto? Alguien podría decirme, pura novela mexicana. Y no, eso no puede ser novela mexicana. Las novelas mexicanas tienen tintes diferentes.
ni las colombianas llegan a las novelas de los griegos con la mitología. ¿Sí, Gabriela? Para ellos me imagino que significaba que había muchas veces que había desconfianza entre las parejas, ya sea por infidelidad o porque se creía que realmente no los amaban, como ahora en día que la mayoría de jóvenes desconfían de su pareja cuando tienen relación. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, Alejandra. Tenía una duda, ¿por qué no lo podía ver? Él le puso esa condición porque él sabía que era un dios, era hijo de Afrodita, que fue la mujer la diosa que mandó a matarla. Entonces era un secreto, no podía nadie darse cuenta qué andaba haciendo él. Sí, Muchas gracias, Lee. bueno, Guillermo. Yo lo veo de dos ámbitos, digamos. Uno donde pues, como usted mencionaba, no puede haber un amor sin fe, sin confianza el uno al otro. Pero también está la parte donde él pone una condición para tener esa relación. Entonces, como que encuentro yo, no sé, una cierta contradicción eh, al ver él que no hay confianza de parte de ella, pero también está como esa contraparte de que eh, es como un amor, digamos, como una relación con condiciones de parte de él. Muy bien, gracias. La condición que es lo que mencionaba hace un momento es que lo que sucede es que él fue enviado para matarla y él es hijo de la diosa que la mandó a matar. Entonces, por eso él no se descubrió, no se mostró, porque tenía mucho, digamos, que perder en el ámbito de los dioses, ¿verdad? Él prefirió guardar el secreto a ese momento, según esta versión del mito. ¿Sí, Concepción? Bueno, pero en sí él regresa, ¿verdad? Y bueno, y regresan a estar juntos. Después de varias aventuras, sí, pero hay, digamos que bastante trecho que te implica ya el conocimiento de esto que sucedió de la diosa Venus también, ya cuando Venus se da cuenta. Sí, el mito sigue y tiene variantes que tiene, digamos, aventuras diferentes de esta que es digamos, la idea generadora. Pero bien, les explico aquí sobre esto. Vean, Eros representa el querer, digamos, el sentimiento. Psique representa la razón. Los griegos mostraron de esta manera, a través de este mito, el conflicto que hay entre aquellas cosas que se creen y aquellas cosas que se saben. ¿Cuántos de ustedes siguen algo porque quieren, porque lo sienten, pero saben que eso está mal? Estoy con esa persona porque lo quiero, porque yo sé que estoy mal, yo sé que esa persona no es la que me conviene, pero yo quiero estar ahí. Entonces ustedes están siguiendo a Eros. Hay otras personas que dicen, no, ¿cómo esta persona me va a funcionar? ¿Cómo voy yo a funcionar en medio de no siendo así como es? Entonces ustedes están siendo más racionales. Entonces aquí está mostrando, digamos, se lo puede decir de esta forma, el conflicto entre el cerebro y el corazón, entre la razón y el sentir. Eso es lo que muestra el mito. Y por eso es que este mito va a ser muy famoso, eh, va a ser muy popular más bien, durante un periodo del arte que se llama neoclásico, bueno, de la historia que se llama neoclásico. Eso es posterior al barroco, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, ya casi llegando al siglo XIX también, no, siglo XVIII, siglo XIX, por ahí. Esas obras que les muestro, una de Canova y la escultura de Canova, la pintura, si no recuerdo el autor, pero corresponden al neoclásico. ¿Y por qué en el neoclásico? Porque en el neoclásico surge una lucha entre aquellos aspectos que la gente piensa, quiere que sean los que se deban hacer y aquellas otras que la razón nos dice que debamos de realizarlo. Es el momento de la ilustración también, es el momento en el que la iglesia cristiana termina de perder el poder que antes tuvo eh, al, con la contraparte que sería los aspectos civiles, las constituciones de las repúblicas, es la época de la Revolución Francesa,
la independencia de Estados Unidos, o sea, todo eso aparta aquellas cosas en las que solamente se creían por fe y comienza a imponer aquello que se razona y que se cree porque la ciencia nos demuestra que las cosas son así. Eso es lo que sucede, les decía, siglo XVIII, siglo XIX. Para los griegos era el mismo conflicto, solo que estamos hablando de muchos siglos antes, pero el mismo conflicto, la razón y el sentir. Eso es lo que muestra este mito. Y otra vez vemos poesía. Vamos a ver uno más y ya vamos cerrando entonces esta parte, porque eso es sensibilización con los mitos, es bien interesante, y dado que la mitología nos va a acompañar durante muchos de los periodos de la historia del arte. Bien, Dafne y Apolo. Sin googlear, ¿qué sabemos de Dafne y Apolo? Esta va a ser otra novela mexicana. Apolo, ya dijimos, ¿verdad? Es uno de los dioses que se vinculan al sol. En algunos es el dios sol, en otros solamente es el que conduce el carruaje de Helios. Y Dafne es una ninfa del agua, es hija del dios río. Sí, dígame. No, yo solo no recordaba, pero lo único que me vino a la mente fue que eran una ninfa, lo que acaba de mencionar usted. Ah, bueno, gracias. Apolo es el dios de la belleza también, sí, gracias, el dios de la belleza. Dígame, María Concepción. No recuerdo muy bien, pero sí he visto sobre su historia, pero no era algo como relacionado con las flechas del amor. Creo que le había por accidente caído una a ella, creo, y que al final creo que muere Daphne. Más o menos. En el caso de Ah. Apolo, sí, Apolo fue víctima justamente de esos enamoramientos producto de la flecha, según uno de los mitos. Y y en cambio Daphne no. Daphne no quería estar con nadie, ella era feliz siendo una ninfa del bosque y del río. Pero Apolo la comenzó a perseguir. Bueno, vamos a avanzar por cuestión de tiempo. Resulta que Daphne entonces no quería estar con él y pues Apolo la persigue. Entonces Daphne pide auxilio a su padre, que es el dios del río, y entonces él le ayuda, pues convirtiéndola en un árbol. Entonces por eso en la obra, está por acá, resulta que en la obra aparece Apolo, que le toca su cuerpo, ¿ve? Y el momento que la toca, ella se convierte en un árbol, se convierte en la corteza bueno, su piel se convierte en corteza, sus piernas se convierten en raíces, sus manos se convierten en ramas, su pelo igual, y ella pues termina por convertirse en un árbol. Es un árbol de laurel. Apolo queda muy triste, pues viendo que su amada se ha convertido ahora en un árbol, y entonces para recordarla siempre toma unas ramitas del árbol, hace una corona y se la coloca sobre su cabeza. Por eso es que muchos dioses y muchos emperadores romanos, muchos filósofos aparecen con una corona de laurel alrededor de la cabeza. Es en rememoración al mito de Apolo. Apolo tiene esa corona sobre la cabeza para recordar siempre a la ninfa Dafne. ¿Qué es lo que están representando acá? Pues fíjense que algo bastante curioso, digamos, y algo como muy cotidiano. Dijimos que Dafne es una representación de ¿qué? ¿Qué es lo que representa ella? ¿Quién es ella? ¿Sí, Gabriela? Podría representar la fertilidad por el hecho de ser una ninfa de agua y de la naturaleza. Vamos a dejarla en la naturaleza y en agua, no fertilidad. Pero la diosa de la fertilidad es Venus, pero así vamos a dejarla en agua y la naturaleza. Esa es la representación de ella. Decirle a Apolo que deje en paz a Dafne, dice, hombre, vean, lo que sucede es que digamos, lo que sucedió en la historia, por lo que pone Elisa acá,
digamos que es necesario dentro de la historia para que se explique algo, porque parece que los griegos están explicando algo. Ustedes vean la novela ahí, hay algo que están explicando. Entonces, como decía la compañera Gabriela, Dafne es agua, es naturaleza. Y Apolo, ¿qué dijimos que era? Un dios. Un dios que representa ¿qué? La belleza. Aparte de la belleza, El sol. el sol, correcto. El sol. ¿Qué sucede cuando el sol toca la naturaleza? Pues se vuelve, crece o Ajá. Crece, o sea, aparece la planta, ¿verdad? Aparece el árbol. Y en los árboles, ¿sí, Laura? Es la fotosíntesis. No tanto así, no tanto así, pero digamos que tiene que ver con eso, con la idea de que los árboles crecen. Dice, le da vida, dice Edwin, buscan la dirección del sol también, ajá, justamente buscan el sol. Pero, vaya, en las mañanas, si ustedes tienen jardín en su casa, ¿qué es lo que aparece encima de las plantas? Los rayos del sol. No, encima de las plantas. Cuando amanece, cuando está tempranito, antes que el sol llegue. ¿Qué, Fátima? Rocío. El rocío, correcto. El rocío aparece encima de la naturaleza. ¿Y qué pasa cuando el sol la toca? se evapora. Se evapora. ¿Y qué es lo que queda? La planta. ¿Entienden ahora la relación con el mito? Apolo la tocó y en el momento que la tocó, ella se convirtió en un árbol y ella era agua, es una ninfa. Entonces, los griegos están explicando con este mito que es bien complejo, están explicando el rocío. Y dicen, tanta vuelta que le dimos a las cosas para el rocío. Pues sí, pero es que a nosotros nos parece bien sencillo, nos parece como que eso no es así como que importante. Pero es que ellos que observaban la naturaleza, los filósofos, los matemáticos, los que se dedicaban a las artes de la medicina, todos ellos observaban la naturaleza. Y entonces cosas tan pequeñas como esta, o la otra que veíamos, porque un gallo canta todas las mañanas, eran un problema. Y ese problema había que explicarlo. Entonces ahí es donde arman estas historias. ¿Se entiende entonces la función de los mitos? Sí, porque ese es el último, con ese cerramos pues esta parte. Así que de acá en adelante, cada vez que vean un mito, cada vez que lean acerca de algo, piensen que los griegos lo que estaban haciendo era explicar algo. Por ejemplo, cuando dicen Hércules se enfrentó al monstruo llamado Hidra, y cada vez que le cortaba una cabeza salían dos más. Entonces nunca la vencía. Hidra es una representación del agua. Entonces cortaba una cabeza y salían más. Es decir, que salía cada vez más agua. ¿De qué están hablando? Pues Hércules lo que luchó fue contra una inundación. Era una región que se inundaba constantemente. Entonces cada vez que le cortaba una cabeza y se salían dos más. O sea, abundaba más el agua. Entonces, todos los mitos tienen una explicación. Eran para algo. Estaban diciéndonos estaban cumpliendo una función dentro de esta búsqueda del conocimiento de los griegos. ¿Sí, Gabriel? No, yo quizás recomendar que a la hora de que vean o vean estos mitos, que lo vean desde el punto de vista quizás desde un campesino, porque un ciudadano es bien difícil que interprete estos. Un citadino sería, un citadino. Sí, ajá, porque alguien de la ciudad es bien difícil que caiga a comprender los temas que quieren tratar los. Exacto. Un ejemplo, ¿no conocería algún ejemplo de esto que a veces cuesta entendernos? Nosotros que estamos en la ciudad y que para la gente que vive en el campo es como más sencillo. No, bueno, si no, yo les pongo un ejemplo. En el campo, como bien, en las zonas rurales, bueno, en todas partes del país, pero me refiero al campo, pues yo crecí en una ciudad, un pueblito de esos del interior del país, nací en Hilo Vasco y viví hasta mi adolescencia ahí. Y bueno, cada vez que
que, bueno, el canto de las aves con el amanecer, sí, gracias, Edwin. Cada vez que venía esta época, estamos a abril, y de repente venía una invasión de hormigas, de repente hormigas en la cocina, otras hormigas en la cama, abajo del petate, hormigas, bueno, hay tantas hormigas. Entonces mi abuelita decía, o mi tío abuelo, decía, es que son movimientos de agua. O sea, las hormigas se están mudando del lugar porque va a comenzar a llover. En cambio, lo vemos acá en la ciudad bueno, hay de repente comienza una invasión de hormigas. Hay que llamar a la estas que matan insectos o conseguimos un veneno en spray y comenzamos a acabar con ellas, pero no pensamos por qué está sucediendo. Entonces, es lo que se refiere Gabriel acerca de la gente que trabaja en el campo, la gente que tiene un tanto más de conocimiento o de cercanía con la naturaleza, es capaz de entender esto. Y a partir de ahí se pueden armar historias. Y muchas historias nacen así de las que conocemos. De las que conocemos nosotros acá como leyendas, tienen que ver con explicaciones acerca de la misma naturaleza. Sí, dígame. Bueno, yo no me acuerdo bien cómo se llama estas aves, pero sí son las que anuncian cuándo viene el invierno y creo que también parte el verano. Porque en la zona donde vivo siempre hay, o sea, siempre andan como todas juntas. El canto o cuando se ven montones en el cielo. No, se ve un montón en el cielo, igual cantan. Esos es cuando decimos los azacuanes. Eso, ¿hasta cuándo es, cabal? Correcto, los azacuanes, bueno, yo no me fijé ahora que dice, bueno, ya se van de nuevo hacia el norte, son aves migratorias, son miles y miles de aves, si no millones de aves que migran cuando va a haber un cambio en el norte. Ahorita, por ejemplo, ya comienza la primavera y van luego al verano, entonces las aves se mueven del sur hacia el norte, pero allá por octubre, noviembre, cuando viene el cambio para ellos allá, porque, bueno, septiembre, octubre sería más bien cuando comienza a ponerse frío en el norte, entonces todas las aves migratorias vuelven al sur, buscan los lugares cálidos siempre. Eso le llamamos los azacuanes. ¿Qué significa azacuán dentro de la lengua nativa de estas regiones? Acá para nosotros significa los que traen el agua. Eso significa azacuán, porque cuando vienen, cuando aparecen es porque va a llover. O cuando vuelven a aparecer es porque se van a llevar el agua, se termina la temporada de lluvia. Eso es bien interesante, gracias por el ejemplo. ¿Sí, Laura? Son unas aves negras. Desde abajo se ven negras, pero al verlas con binoculares o cuando yo he tenido oportunidad de verlas cuando descansan, como al amanecer, que estuvieron en algún lugar, y hay de todo. Hay patos, hay, ¿cómo se llaman estos? Buitres, hay halcones, hay águilas, hay una cantidad grande de aves, o sea, diferentes especies que se mueven juntas, buscando los lugares más cálidos. Lo que alguien escribió en el chat. Canto cuando va a amanecer, dice Edwin, y luego dice, son diferentes especies. Sí, no es solo una misma, son diferentes. Desde abajo las vemos iguales, pero al verlas a detalle, hay de todo. Bien, fíjense que por esos días hay una ave que canta en las mañanas, principalmente, aunque canta a veces en las tardes, pero principalmente en las mañanas. Tiene un canto que varía, es un canto muy rico en cuanto a diferentes tonalidades. Ese le decimos chonte, dicen, bueno, en el pueblo le decían los chontes, están cantando los chontes, están pidiendo agua. Es el sensontle. Efectivamente, para esta época, por alguna razón, no sé si andarán en ¿cómo se llama? Buscando pareja, pero cantan bastante, cantan. Entonces, justamente, ese canto coincide con el inicio de la época de lluvia. Entonces, hoy los chontes están pidiendo agua y se ve. Bien, los azacuanes dice, son varias especies, estarán con peregrino. Sí, gracias, Ave Nacional de Costa Rica. Muy bien, gracias por el dato. Bien, voy a avanzar entonces, nos quedan unos minutitos para terminar esto que tiene que ver con la parte de la mitología y así el día de mañana comenzamos ya con los aspectos referidos propiamente al arte. Según Hesiodo, en su teogonía, pues hubieron 5 razas de la humanidad en esa genealogía, la raza de oro, la de plata, la de cobre, la de bronce y la de hierro. Cada una tuvo unas características en particular y por eso fueron destruidos por
por los dioses. La última también la iban a destruir, pero resulta que tuvieron el apoyo de un personaje que se llama Prometeo. Y Prometeo les dio el fuego de los dioses. Y a través del fuego, estos seres humanos aprendieron a transformar la materia. Aprendieron la metalurgia y con eso las artes de la guerra. Y entonces comenzaron a defenderse. A los dioses fue algo que lo insultó para ellos. Prometeo lo hiciera. Y entonces lo atraparon. Y lo ataron a una roca. ¿Qué es lo que pasaba con Prometeo en ese lugar como castigo? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, por cuestión de tiempo vamos a avanzar. Resulta que lo amarraron y un águila, un halcón, llegaba durante el día, le picoteaba a su lado derecho y le comía el hígado. Acuérdense que para las culturas antiguas el hígado es el órgano más importante. Entonces se lo comía y lo dejaba pues moribundo. Durante la noche la piel cicatrizaba y dentro le volvía a crecer el hígado. Al día siguiente otra vez llegaba el ave y volvía a suceder lo mismo y así día tras día tras día y dándole ese castigo eterno a Prometeo. Hay una obra, por cierto, ustedes recuerdan, si es que la leyeron en bachillerato en la escuela, se llama Prometeo encadenado. Es lo que dice Guillermo por ahí en la Edwin también nos mencionaba sobre lo que comía el hígado día tras día. Fue por haberle dado el fuego a los humanos. Dentro de la, voy a decirlo de esta forma, sin que se me ofenda, dentro de la mitología cristiana, en el libro que se llama Génesis, aparece también algo similar. Hay un ser que se representa como una serpiente que le da de comer a los primeros seres humanos, según la Biblia, de una manzana. La manzana es un invento posterior, de un fruto es el término correcto, y el árbol del que eso le da es de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. Entonces, de esa manera ellos conocen, se abren a la ciencia luego de haber comido ese fruto, y esa fue la razón por la que los expulsaron del lugar, porque conocieron. Entonces, para los dioses, los seres que crearon, y me refiero en general, debían de tener ciertas características para que ellos los pudieran seguir dominando. Pero si esas características cambiaban, entonces estos seres se les podían revelar a los dioses. Y eso no les convenía a los dioses. Por eso es que los dioses los mantenían de esa forma. Fue el caso en este acá de los griegos. Luego, bueno, a Prometeo lo va a rescatar Heracles o Hércules, lo rescata, lo libera. Y bueno, los dioses siguen con la idea de castigarlo y entonces le envían, junto con uno de sus mensajeros, le envían a una joven que se llama Pandora. Y entonces Prometeo dice que viniendo de los dioses, sabiendo que lo quieren dañar, pues algo tan bello, o alguien tan bello, perdón, no puede traerle algo bueno. Y en cambio su hermano, el hermano de Prometeo, Epimeteo, dice, alguien tan bello no puede traer algo malo. Entonces él la toma en su casa y le dice que se quede con él. Tiempo después pasa otra vez el mensajero de los dioses y le lleva una caja y le dice que necesita descansar, ir a hacer su mandado y luego va a regresar de nuevo por la caja. Pero les recomienda que no toquen la caja y no intenten abrirla por ningún motivo. Esa caja está sellada solamente por un listón. Pero ahí es donde viene el castigo que buscaban para Prometeo. Resulta que Pandora lleva, o más bien, a ella le colocaron en su ser el germen de la curiosidad. Y entonces ella inmediatamente vio la caja, la quiso abrir. Entonces va y Epimeteo le insiste en que no la abre, que no intente abrirla, que no la debe abrir. Pero ella dice, si solo abriera un poquito nada más, solo para medio ver qué es lo que lleva adentro, y yo ya estoy satisfecho. Y resulta que medio abre la caja, medio toca el listón para abrirla, y en ese momento la caja se abre con estrépito y dentro salen, ¿qué? ¿Quién me ayuda? ¿Qué sale de dentro? No me digan que no saben. Aquí donde hago mi recomendación, menos face y más book.
hay que leer más y dedicar menos tiempo a redes sociales. A ver, ¿qué es lo que sale de dentro de la caja? Todos los males de la humanidad. Sí, todos los males. De la humanidad no, sino todos los males que afectan a la Y que de hecho de ahí viene el dicho, lo único que se pierde es la fe, porque el último que quedó fue la fe, ¿verdad? La esperanza. No, la esperanza era, perdón. La esperanza. La esperanza. Muy bien. De hecho, sucedió, Epimeteo alcanzó a lanzarse sobre la tapa y la cerró, pero ya el daño estaba hecho. Y comenzaron a herirlo, dice, según el mito, su rostro, o sea, físicamente y espiritualmente, todos esos seres que salieron comenzaron a herirlos y se comenzaron a expandir por todas partes. Y dentro de la caja se oía esa vocecita que le decían, salgan, sáquenme, ayúdenme a salir, yo les daré el consuelo. Y bueno, no querían, ya Pandora ya no quería que nada más saliera. Al final los convence y abre, y quien sale es Esperanza. Y por eso decimos, la esperanza es lo último que queda, porque fue lo último que quedó encerrado dentro de la caja de Pandora. Entonces ven cómo un mito lleva a otro y ese a otro, y eso explica una cosa y luego explica todavía otra más. Y así. Y bueno, que de los seres humanos, esto sí se acuerdan en las primeras clases de Deucalión y Pirra, sobre la genealogía según los griegos, pues estos dos personajes fueron los últimos sobrevivientes luego que los dioses pues se cansaran de los seres humanos y destruyeran una de las generaciones con un diluvio. Y entonces, pues el oráculo les dijo a esos dos personajes que lanzaran los huesos de su madre atrás de ellos y que de esa forma iban a repoblar la tierra. Entonces, luego de meditarlo mucho, entendieron que los huesos de su madre da la tierra y los huesos eran las rocas. Entonces ellos caminan y lanzan hacia atrás de ellos rocas. De las que lanza Deucalión nacen los hombres y de las que lanza Pirra nacen las mujeres. Ahora, acuérdense que esto es solo una versión del mito y hay pues diferentes variantes. Y pues ahí llegamos a arquitectura. Bien. ¿Alguna reflexión, comentario? ¿Qué les parece la mitología? ¿Vale la pena detenerse con ella? ¿Pasamos de largo a la próxima? ¿Sí, Gabriel? ¿Cómo es que surgen las variantes? Lo que sucede acá es que dentro de la época griega, diferentes poetas, filósofos, mencionan algunos pasajes de lo que para ellos era su religión, ¿verdad? Ya que hay muchos de esos datos que ya estaban recogidos en ese libro que se llamaba la Trinidad. Y ellos lo que hacen es explicarlo a su manera. Pero otro filósofo, otro poeta, la misma historia la pudo haber contado de otra forma. Ya tenemos dos versiones del mito. Esas dos versiones luego, durante la Edad Media, tal vez se mantuvieron poco vigentes, pero estuvieron los libros escondidos en los monasterios. Poca gente tuvo acceso a ellos. Muchas de esas historias tienen su equivalente dentro de las historias dentro del cristianismo. Hay algunas historias que tienen equivalente, es porque los monjes conocían de ellas a través de los libros. Viene el Renacimiento y en el Renacimiento pues, los libros se liberan, digamos, de esa forma. Aparece la imprenta hace más fácil todavía la reproducción de libros y entonces mucha gente, al menos quienes pueden leer, tienen acceso a esto. Muchos de estos son poetas, son escritores, entonces ellos leen esto y se les ocurre entonces crear una versión y amplían, la hacen más grande. Luego esa versión la lee un pintor del Renacimiento y dice, bueno, yo voy a hacer una pintura que retrate Dafne y Apolo, por ejemplo, o alguno de otros mitos, y hace una pintura. Y luego la pintura está en la casa de alguno de los mecenas de la época, y luego viene un escritor y queda fascinado observando la pintura. Y entonces él comienza a escribir, hace un poema acerca de la pintura. Y luego viene otro escritor, siglos después, lee el poema y le parece que lo toca en su ser lo que está escrito en el poema, y entonces hace una versión de eso. Y así sucesivamente por todas partes de Europa, y así es como esas historias luego nos vienen a la actualidad nuestra, y entonces encontramos diversas versiones del mito. Esa es la razón, se fue diversificando. Es como si digamos, de una raíz
fueron formándose 2, 3, 4, 5, hasta tener un abanico pues, de versiones de los mitos. No se pueden dar, decir, no, este no es cierto, este que no. Algunos sí están bastante disparados, especialmente cuando vemos películas de Hollywood que tienen que ver con algunos mitos, no están completamente disparadas, pero la mayoría guardan bastante relación con el mito original. ¿Queremos saber cuál es el mito original? Tenemos que irnos a Hesíodo y el libro de la Teogonía, o algunos que serían poemas, historias que contaban los filósofos en su época, o sea, libros propiamente griegos. De esa manera sí vamos a estar cerca del origen del mito. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. La sociedad no es estática, es cambiante también, como dice Edwin, pues todo cambia, entonces las personas van cambiando. Ustedes, a partir de lo que hemos visto en clase, a lo mejor les da por ir a leer un poco más, ahondar algunos de los mitos, y se encuentran, resulta, con otro que les gusta más, y en un trabajo libre de una de las cátedras, pues ustedes hacen una pintura referente a eso. Ustedes están agregando una variante también, y más si ustedes le agregan algo de interés propio a la obra. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, voy a quedarme entonces por acá. No me alcanza ya para desarrollar por la parte de la arquitectura en esta clase, sino en la siguiente.